Hola de nuevo. Hoy os voy a enseñar cómo realizar correctamente el ajuste de la dirección. Es decir, eliminar la holgura que pueda tener la dirección. Y para ello vamos a utilizar una multiherramienta sencilla, normal, que podamos llevar en ruta. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a simular el caso de que estáis en ruta, ya sea con la bicicleta de carretera o la de montaña, y a la hora de, pues en una bajada o incluso en una frenada, al tomar una curva, notamos que hay un movimiento extraño en todo este conjunto que forma manillar, potencia, horquilla y rueda delantera. Es un movimiento como este. Aquí está muy exagerado, a ver si os lo puedo enseñar, precisamente para que lo podáis ver, pero bueno, sería tal que así, menos, pero como este. El efecto sería el mismo, ¿vale? Entonces estáis en ruta, lo dicho, ya sea carretera o montaña, y notáis eso. Entonces, para que podáis hacerlo de forma sencilla, vamos a utilizar una multiherramienta, simplemente. Concretamente esta de Pro, que ya os enseñé en un vídeo anterior, en el que os mostraba cómo solucionar un cambio roto en ruta, una rotura de cambio, y lo hacíamos también con esta multiherramienta. Antes de nada, explicar por qué se afloja o por qué se genera esta holgura en la dirección. Bueno, o menos que esta, lógicamente. Bueno, pues teniendo en cuenta la tensión de apriete que llevan los tornillos de la potencia, que es muy floja, normalmente está entre 5 y 7 Nm dependiendo de las potencias, pues a la hora de precisamente eso, hacer bajadas largas o frenadas fuertes, incluso al tomar curvas, o si es en monte, pues incluso algún pequeño salto, estamos generando una tensión en esta zona que, teniendo en cuenta que el apriete es muy flojo, acaba liberando el espacio necesario, el suficiente, para que el tubo de la dirección y los rodamientos de la dirección no trabajen de forma solidaria, y por lo tanto notamos este efecto. Vale, pues nada, dicho esto, empezamos. Cogemos con la multiherramienta, aquí vamos, los tornillos que tiene esta potencia son de cabeza del 4 y del 5, así que aflojamos primeramente los de la potencia, luego tendríamos el del tapón de la dirección. La llave del 4, y aflojamos. Siempre es un poco uno, o sea, un poco de uno, un poco del otro, un poco de uno, un poco del otro. Si aflojáramos todo de uno, pues cogería demasiada tensión el otro y luego nos iba a costar más aflojar. Entonces aflojamos, voy a ponerme por aquí, aflojamos un poco, por ejemplo, el de abajo, y un poco de arriba, y así constantemente hasta que estén los dos flojos. Ahora otro poco este. Bueno, ya está. Y este. Comprobamos que está flojo porque ahora, ¿ves?, se desplaza independiente el manillar potencia de la horquilla rueda delantera. Y ahora entonces lo que tenemos que hacer, como este es un ajuste sencillo, vamos a eliminarle la holgura, lo que tenemos que hacer es, con el tornillo del tapón de la dirección, que es este superior de aquí, lo apretamos hasta eliminar esa holgura. Lo que estamos haciendo aquí es colocar bajar todo, lo que es los rodamientos, la arandela que lleva de sujeción, y los espaciadores que vemos aquí, que normalmente tenemos debajo de la potencia, pues desplazarlos hacia abajo, que es recuperar el espacio original que tenía. Este tornillo no tiene apriete, así que es muy flojo, es lo justo. En cuanto empieza a endurecer, paramos. Y aquí habría que hacer las comprobaciones para ver si está sin holgura, pero que no nos hayamos pasado de apriete, porque entonces quedaría rígida. Para ello lo que tenemos que hacer es como antes. Bueno, vemos claramente que todavía está muy floja, así que seguimos apretando. El movimiento de frenar rueda delantera y echar la bicicleta hacia adelante y hacia atrás. Vamos a seguir apretando porque todavía está flojo.
Ahí está. Ahora no tiene holgura. Si os enseño otra vez. ¿Ves? No se mueve. No tiene holgura. Pero vamos a comprobar que no nos hayamos pasado apretando, porque esa es la clave. Que esté sujetos los rodamientos en su sitio, pero que no estén aprisionados. Y para ello lo que hacemos es, bueno, comprobarlo previamente, lo que os digo, frenamos rueda delantera y empujamos el manillar hacia adelante y hacia atrás a ver si notamos el movimiento que teníamos antes. Es importante también hacerlo a 90 grados, es decir, girar el manillar y que quede la rueda delantera así, a 90 grados, con respecto transversal, con respecto a la bicicleta, y hacer el mismo movimiento. Frenamos rueda delantera y seguimos empujando hacia adelante y hacia atrás. Así minimizamos la posible holgura que puedan tener, en este caso como es de monte, las barras de la horquilla, o incluso si, como también el freno de disco, pues el movimiento de las pastillas, aunque estén aprisionando el disco, que puedan tener un mínimo movimiento dentro de la pinza. Seguimos empujando y vemos que no tiene. Y entonces ahora, para comprobar, ahora vemos que no tiene holgura, pero para comprobar que no tiene exceso de presión los rodamientos y que gira libremente, pues lo ideal es coger la bicicleta así por detrás y girar en el aire la rueda, soltar y ver que vuelve fácilmente, para un lado y para otro. Empujamos así y soltamos, y que vuelve libremente. Así comprobaríamos que no están excesivamente apretados, y de la otra manera que no tiene holgura. Por lo tanto, si no tiene holgura y no están excesivamente apretados, estaría ajustada. Ahora habría que cerrar otra vez, apretar los tornillos de la potencia, los que fijan todo este conjunto, que al final son los que soportan eso, la tensión. Como era del 4, volvemos a coger la del 4, y antes de nada vamos a colocar el manillar, o sea, la potencia en línea con la rueda. Lo mejor es subirse, quizá, y así abajo vamos a comprobar que está en línea. Bueno, la colocamos y no está. Vale, y entonces apretamos. Lo mismo que aflojamos, apretamos un poco de uno, un poco de otro. Como esta no estamos utilizando una llave multiherramienta para simular en el caso, como dijimos, de que esto lo hicierais en ruta, pues no hay que darle excesiva tensión. Cierto es que estas multiherramientas no tienen mucha palanca, son llaves muy cortas, entonces tampoco vamos a apretar demasiado, pero bueno, tampoco no vamos a forzar ahí a apretar a muerte, porque no es bueno. De hecho, estos tienen una tensión de apriete recomendada de 5 Nm. Apretamos un poco de un lado y otro de otro. Ya está, lo justo, no hay que forzar, que quede apretado pero sin pasarnos. Comprobamos nuevamente que no tiene holgura y listo, ya estaría. Bueno, pues ya tenemos ajustada la dirección, es decir, ya eliminamos la holgura que tenía la dirección. Y ya veis que es una operación muy sencilla, que se puede hacer fácilmente con una multiherramienta. Pero es esta versión que vimos para realizar en ruta. Una vez acabada la ruta, lo ideal sería que, ya sea en casa o en el taller, se desmonte la dirección y se compruebe que los rodamientos no están afectados, porque otra causa de la holgura podría ser que los rodamientos ya no están cedidos y entonces las pistas se están moviendo una con respecto de la otra. Esa solución no sería la misma, no sería el ajuste así, habría que sustituir esos rodamientos y poner unos nuevos. Y además, en casa o en el taller, donde sea que lo hagáis, podréis disponer de una dinamométrica, una llave dinamométrica con la que le vais a dar el apriete correcto a la potencia que marca el fabricante. En este caso, a ver si lo vemos, aquí pone claramente, y así será en el resto más o menos, pues un gráfico en el que te pone claramente que son 5 Nm. Esto serviría, como os digo, para un caso pues de que os ocurre, os dais cuenta de que tenéis esto y estáis en ruta.